El ministro del Estado de Renania del Norte-Westfalia, Ralf Jagger, acusó a la policía de Colonia de haber cometido un error grave en su gestión en la ola de agresiones que sufrieron cientos de mujeres en la estación principal de trenes de la ciudad la víspera de Año Nuevo. La policía local debió incrementar el número de agentes para prevenir los ataques. La imagen que dieron fue inaceptable, dijo Jagger, quien afirmó también que, basado en las declaraciones de los testigos, el informe de la policía de Colonia y las descripciones de la Policía Federal, parece que fue casi exclusivamente gente con un contexto de inmigración la responsable de los actos delictivos. Hasta el momento, la comisaría del lugar ha recibido cerca de 500 denuncias. El jefe de la policía de Colonia, Wolfgang Alberts, fue cesado en su cargo el pasado viernes, siendo la primera persona en ser removida de su puesto luego de que saliera a la luz las agresiones a mujeres de unos 1000 hombres de apariencia árabe y norteafricana, según los testigos, entre los que se encuentran refugiados recién llegados a Alemania. Esto, por supuesto, condenable y lamentable para las víctimas, pero además no podía llegar en peor momento para la situación de Alemania en el momento de recibir a los refugiados, porque sí se ha comprobado que eran personas que buscaban refugio que estaban ilegalmente en Alemania. Algunos estaban ilegalmente, otros eran inmigrantes. Estaban en proceso, entonces, ¿no? Bueno, digamos, son sospechosos todavía, ¿no? Pero es probable que ese sea el caso. Primero, digamos... Angela Merkel usó buena parte de su capital político para recibir a estos refugiados. Tuvo resistencias en la mayoría de gobiernos de la Unión Europea, en la mayoría de su propio partido y en un sector de opinión pública. Finalmente logró cambiar el temporal y surgen atentados como los de París y luego acciones como estas que vuelven a ser controversial la política de recibir una proporción relativamente alta de inmigrantes, pero además se crea una suerte de círculo vicioso, porque a su vez estas acciones por parte de algunos inmigrantes hacen que los ataques islamófobos crezcan, como ya está ocurriendo. Pakistaníes han sido atacados, claro. Incluso hay heridos en el hospital, claro. 2. Y eso hace que haya entre esos jóvenes una proporción mayor dispuesta a sumarse a conductas de violencia política o violencia delincuencial. Entonces, lamentablemente, hay el caldo de cultivo para un círculo vicioso en donde conductas violentas de islamófobos, pero también de algunos inmigrantes musulmanes, se retroalimentan. Y de ahí que algunos colectivos de mujeres han salido a la calle y han reclamado que lo que ha pasado no se limite solamente a informar sobre la situación de los refugiados o lo que significa la llegada de inmigrantes a Alemania, sino sobre el tema de la violencia contra la mujer. Que no se deje de lado ese, que es el tema, digamos, principal, ¿no? Porque ya se había hablado también de algunos abusos durante el Oktoberfest, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, además, también se ha visto que la policía no actuó bien, por eso ha sido destituido su jefe, y que la televisión también, algunos políticos tuvieron una reacción difícil de entender, ¿no? Sí, pero digamos, contra lo que uno pudiera creer, uno tendería a pensar que en sociedades occidentales desarrolladas y democráticas los temas de violencia de género no son un fenómeno significativo. No son. En Estados Unidos el tema de abuso sexual contra mujeres del ejército por parte de sus propios compañeros de armas, o en países incluso algunos países escandinavos como Finlandia, el tema de violencia doméstica, en países como España, el tema de feminicidios, son mayores de lo que uno podría creer. O sea, no he visto cifras para Alemania, probablemente las cifras sean menores por los antecedentes en Alemania, pero en todo caso la situación no es ni por asomo ideal. Claro, por un lado está ese tema, incluso se habla ya viendo esta reacción de la policía, de las mujeres que están cada vez buscando protegerse. Por ejemplo, ya las ventas de estos sprays de pimienta se están dando muchísimo, y también clase de defensa personal, también llamaba la atención un entrenador buscando alternativas. Eso por un lado, pero por otro sí hay un tema ya en Alemania, incluso la misma Suecia, que fue la más generosa al momento de recibir refugiados, de detener la ola que sigue llegando, ¿no? Ya de declararse incapaces de recibir más personas. Bueno, pero precisamente por eso es que deberían hacer un esfuerzo concertado para detener la fuente de expulsión de personas, que son sobre todo las guerras civiles en Siria e Irak, a las que algunas potencias occidentales, no Alemania, pero sí, por ejemplo, Estados Unidos, contribuyeron.
Yihadistas británicos regresados podrían estar escondiéndose en el campo de refugiados de Calais, considerado el más grande de Europa. Y precisamente sobre los refugiados, el Papa Francisco pidió vencer el miedo y continuar acogiendo a más inmigrantes. En el tradicional discurso anual ante el cuerpo diplomático del Vaticano, el sumo pontífice animó a Europa a seguir acogiendo a los refugiados que huyen de las guerras en sus países y los instó a no perder los valores y principios de la humanidad. La actual ola migratoria parece socavar los cimientos del espíritu humanista que Europa siempre ha amado y defendido. Sin embargo, no debe haber pérdida de los valores y principios de la humanidad, respecto a la dignidad de cada persona y a la solidaridad. Como parte del tercer discurso de su pontificado, el cardenal Jorge Bergoglio reconoció los temores significativos de Europa sobre la inseguridad y el terrorismo internacional. Sin embargo, hizo hincapié en que el miedo solo empujará a ver al prójimo como un peligro o enemigo. El fenómeno de la inmigración plantea una cuestión cultural seria. La aceptación de los migrantes puede ser una oportunidad para que una nueva comprensión y apertura de mente, tanto al que es acogido como para la comunidad que lo acoge. Las palabras del Papa Francisco llegan en plena polémica sobre la respuesta a la crisis migratoria, a la ola de agresiones sexuales en ciudades europeas como Colonia, en Alemania, y ante la posibilidad de que entre los recién llegados se camuflen yihadistas procedentes de Irak, Siria u otros países musulmanes. Al respecto, la BBC de Londres difundió las declaraciones del antiguo jefe del departamento antiterrorista de la policía londinense, Kevin Hurley, quien aseguró que en el campamento de refugiados de Calais, también llamado La Jungla, existen escondidos extremistas islámicos. Según Hurley, la falta de efectivos policiales llevaría a los extremistas a ingresar ilegalmente por la ciudad portuaria a través del Canal de la Mancha. Si fuera un yihadista que acaba de llegar, intentaría ingresar por ese medio y pasaría desapercibido, enfatizó Hurley. Actualmente, en el campo de refugiados La Jungla, considerado el más desorganizado de todos, viven entre 3.000 y 4.000 migrantes procedentes de Oriente Medio y del norte de África, a la espera de poder cruzar Reino Unido a través del Eurotúnel. En España, la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, compareció en el juicio en el que será procesada por ser presunta cooperadora de 2 delitos fiscales. Este lunes se inició la nueva vista en el caso Nos, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en España, en el que estarían involucradas unas 18 personas, entre ellos la hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina de Borbón y su esposo Iñaki Urdangarín, así como el ex socio de este último, Diego Torres. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a cargo del caso, trató de determinar las responsabilidades en el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos. A Urdangarín se le acusa de tráfico de influencias, malversación, prevaricato, fraude, estafa, falsedad, delitos contra la hacienda y blanqueo de capitales, por lo que la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión, mientras que a la que alguna vez fue la duquesa de Palma se le acusa de complicidad y de 2 delitos de evasión fiscal por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces de propiedad de la infanta y su esposo, lo que supondría una pena máxima de 8 años de cárcel. Durante el juicio, Jesús María Silva, abogado de la infanta Cristina de Borbón, solicitó la nulidad de la causa al considerar que los derechos fundamentales de su defendida han sido vulnerados únicamente por una acusación popular de la asociación ultraderechista Manos Limpias, pues ni la Fiscalía ni la Hacienda Pública actuaron contra ella. Este argumento fue respaldado por un informe que presentó también el fiscal anticorrupción Pedro Jorrash, que para exculpar a la infanta Cristina citó la llamada doctrina Botín, que impide procesar a una persona si no existe una acusación por parte del perjudicado, en este caso la Hacienda. Determinan que no existen fundamentos inculpatorios para imputar a una o varias personas determinadas. La única respuesta judicial posible es el sobreseimiento o archivo de la causa. No es posible que la acusación popular supla ni el conocimiento ni la voluntad del perjudicado. El caso Nos, el desvío de más de 6 millones de euros de los fondos públicos a la Fundación Nos, donde presidió Urdangarín entre el 2003 y 2006, es el caso más recordado y uno de los más graves de la historia de la España reciente. La defensa de Cristina argumenta que ella estaba al margen de estos negocios y que solo firmó documentos sin saber de qué se trataban. Para gastos personales
y pagos al personal. La imagen que hemos visto hace unos momentos en este reportaje, el de la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados junto a su marido y otros procesados, es lo que acapara las primeras planas de España, porque realmente es sorprendente, ¿no? La hermana del rey siendo acusada y procesada. Sobre todo porque, a juzgar por la prensa que cubre la familia real española, una cobertura que va a medio camino entre lo político y lo social, sí. Y en este caso lo delincuencial. Un poco la narrativa que quisiera promover la familia real es que el responsable es el esposo y ella es una víctima de las circunstancias. El problema es que ella no se ha plegado a esa narrativa y se ha solidarizado con su marido. La familia parecería haberla presionado incluso para que se separe o se divorcie. Como no lo ha hecho, es que ha sido separada de varios de los cargos que tiene como miembro de la realeza, y además no ha sido invitada a una serie de ceremonias oficiales, pero también al matrimonio de su propio hermano, ¿no? Precisamente porque la posición... A la ceremonia en que se convirtió en rey Felipe. Además, sí. Claro. Pero digamos, hasta donde yo puedo ver la evidencia o entender la evidencia, en realidad es el esposo y un socio quienes serían los responsables. Ella está incriminada como cómplice por haber firmado algunos documentos, pero nadie jamás ha dicho que ella haya hecho trámite alguno. Y por eso es que su defensa está tratando de apartarla del caso con una doctrina que se llama la doctrina Botín, que tiene que ver con cuestiones procesales. Hacemos una pausa y al volver, más información.